La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune crónica que se desencadena por la ingestión de gluten en individuos que tienen una predisposición genética. El único tratamiento es la dieta libre de gluten. Hablamos de una predisposición genética, pero no significa que un individuo hijo de una madre con enfermedad celíaca sí o sí va a desarrollar la enfermedad. Se pensaba que cuando hablábamos de autoinmunidad sí o sí estábamos hablando de una enfermedad autoinmune. El tratamiento es una dieta estricta y de por vida. Antes se pensaba que era una enfermedad propia de la infancia. Hoy por hoy sabemos que no. Hola, soy el bioquímico Darío Álvarez. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rossi Stream. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la enfermedad celíaca, dado que se conmemoró el 5 de mayo el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca, y para eso contamos con una experta en el tema y una colega que es la bioquímica Mónica Lovera. Bienvenida, Moni. Gracias, Darío. Ella es especialista en inmunología, oriunda de Oberá Misiones, egresó en la Universidad de Misiones, hizo su residencia en el Instituto Lanari, donde se formó, y hoy en día forma parte del staff de inmunología del Centro Rossi. Y bueno, nos va a sacar un poco las dudas que tenemos acerca de algunas cositas que genera la enfermedad celíaca, las dudas que tienen los pacientes a veces que consultan, o los médicos también, por los métodos que usamos en el laboratorio. Así que bueno, Moni, bienvenida a esta invitación para que nos puedas brindar todos tus conocimientos. Muchas gracias, Darío, sobre todo por la parte en que remarcaste que soy oriunda de Misiones. Ah, perfecto. Bueno, yo soy de Corrientes, así que vamos a tratar de modular un poco y a ver qué sale en esta charla. Vamos a hacer lo posible. Así que bueno, como mencioné, el 5 de mayo fue el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca. A modo de introducción, ¿qué es la enfermedad celíaca? La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune crónica que se desencadena por la ingestión de gluten en individuos que tienen una predisposición genética. Y esta enfermedad puede afectar a diferentes órganos, no solamente al intestino delgado. Perfecto. O sea, mencionaste predisposición genética, o sea, no se hereda la enfermedad. Hay un cierto porcentaje de poder padecer si tiene, por ejemplo, familiares de primer grado, digamos, que tengan la enfermedad. Claro, hablamos de una predisposición genética, pero no significa que un individuo hijo de una madre con enfermedad celíaca sí o sí va a desarrollar la enfermedad. Se tienen que dar otros componentes, ¿no? También hablamos de otros componentes ambientales, como una disbiosis, que provoca una alteración en la permeabilidad del intestino, entre otros, y que van a generar que se desencadene la enfermedad. Pero la predisposición no significa que sí o sí esa persona va a tener la enfermedad. Claro, perfecto. Hablaste de, bueno, es una enfermedad autoinmune. ¿Qué es la autoinmunidad? Y si es lo mismo una enfermedad autoinmune que la autoinmunidad, digamos. Vos sabés que hace muchísimos años se pensaba que cuando hablábamos de autoinmunidad sí o sí estábamos hablando de una enfermedad autoinmune. Y en realidad con el tiempo se fue entendiendo un poco más y entendiendo de los procesos inmunológicos fisiológicos en el individuo. Y justamente la autoinmunidad es un proceso fisiológico, donde el organismo sí reacciona frente a partículas propias, pero con un determinado fin. Por ejemplo, las partículas, las células senescentes, detritus celular, los barre a través de este fenómeno de autoinmunidad. En cambio, cuando hablamos de enfermedad autoinmune, estamos hablando de que el organismo está reaccionando contra algo propio, una proteína propia, un tejido, y está generando un daño porque no lo está reconociendo como parte de sí. Entonces, produce daño y ese daño va a desencadenar múltiples síntomas, como por ejemplo en el caso de la enfermedad celíaca. Claro. Y un paciente que comienza con síntomas de la enfermedad celíaca, ¿qué le sucede a ese paciente? ¿Cómo es su estado, digamos? ¿Qué síntomas tiene la clínica? En general, el síntoma más común del que se habla es la diarrea, dolor abdominal, distensión abdominal. En general son los síntomas más comunes, más típicos, pero hay otros síntomas.
está la disminución de peso, problemas dentales, caída del cabello, anemia, puede generar una hepatitis. Son múltiples los síntomas. Y como los síntomas más comunes son compatibles a diferentes patologías, ahí hay que empezar a diferenciarlas, ¿no? Por ejemplo, en pacientes pediátricos, primero, frente a la anamnesis que hace el médico, lo primero que va a descartar es si no está con una parasitemia, ¿no? Antes de empezar a estudiarlo para enfermedad celíaca. Claro. Y bueno, y después otra preguntita es, ¿qué pasa cuando consume el gluten el paciente? ¿Es difícil vivir sin gluten? Cuando el paciente consume gluten, lo que sucede es que, como nosotros no tenemos todas las enzimas necesarias para digerir completamente las partículas de gluten, ciertos péptidos que son más reactivos o inmunogénicos, para ponerlos en otras palabras, van a llegar al intestino delgado, como va a haber una alteración en la permeabilidad intestinal. Lo que va a producir es que van a traspasar y entonces el organismo va a terminar reconociendo esos péptidos de gluten como algo extraño y se va a montar una respuesta de característica inflamatoria, y lo que va a hacer es empezar a dañar las células del intestino delgado. Claro. Y esto es lo que va a producir a largo plazo los síntomas, ¿no? Claro, sí. Y en cuanto a tu pregunta de si es realmente difícil vivir sin gluten, yo creo que es una enfermedad cuyo tratamiento, que el tratamiento es una dieta estricta y de por vida, libre de gluten, es realmente difícil de llevar a cabo por múltiples aspectos. Por un lado tenemos el aspecto económico. Todos los alimentos libres de gluten son más caros, por supuesto. Además, en cuanto a lo social, porque para poder encontrarte con amigos, ir a un bar, ir a un restaurante, tenés que tener en cuenta de que en el lugar los productos que sean producidos en el propio lugar estén libres de contaminación, porque pequeñas trazas, hay pacientes que son muy sensibles y le pueden generar síntomas. Claro. Entonces eso es muy importante, y eso va haciendo que la persona presente diferentes dificultades, porque por ahí no sale porque no está segura de lo que va a comer, si va a haber disponibilidad, si no. Claro. Es complicado. Y como mencionaste, o sea, no es una patología, una enfermedad que se cura, ¿no? O sea, de por vida, o el paciente tiene que estar con esa dieta libre de gluten, digamos. Lamentablemente, hasta la actualidad, el único tratamiento es la dieta libre de gluten. Perfecto. Se intentan desarrollar fármacos que permitan que actúen en algún punto de la cascada que se desarrolla, como para tratar de que el paciente no tenga que hacer esta dieta. Claro. Pero en realidad hasta el momento lo único que es compatible como tratamiento es una dieta estricta y de por vida libre de gluten. Claro. ¿Y cómo lo ves ahora la enfermedad? ¿Sigue creciendo? ¿Ha aumentado los casos de celiaquía? ¿Cómo lo ves las perspectivas, digamos, a futuro? Yo creo que a raíz de la mejora en los métodos diagnósticos y también el conocimiento de que no solamente un síntoma de distensión abdominal y diarrea habla de celiaquía, eso permitió que cada vez se empiecen a diagnosticar más pacientes. Claro. Antes se pensaba que era una enfermedad propia de la infancia. Hoy por hoy sabemos que no. También, por un lado, por el hecho de que tal vez los individuos adultos normalizan una pequeña molestia abdominal, cuando en realidad eso conlleva a una anemia y terminan de esa forma diagnosticando la enfermedad celíaca. Claro. Yo creo que hay múltiples factores que contribuyeron a que hoy en día se sospecha más de la enfermedad, y también los métodos diagnósticos mejoraron tanto que hay una mayor sensibilidad para permitir un mayor diagnóstico. Claro. ¿Y es lo mismo, por ejemplo, ser celíaco que ser intolerante al gluten, por ejemplo? No son las mismas entidades. En el caso de la enfermedad celíaca sabemos que es una enfermedad autoinmune, sí, y donde se producen anticuerpos frente al gluten. En el caso de la intolerancia al gluten es otra patología completamente distinta a la enfermedad celíaca, no implica autoinmunidad,
pero sí implica una sensibilidad al gluten. Igualmente se habla de que no solamente es hacia ciertas proteínas del gluten, sino también a ciertos componentes que son denominados food maps, que hoy por hoy se está hablando mucho y de muchos de estos componentes que están presentes en el trigo y en otros alimentos y que también desencadenan esa sintomatología de distensión abdominal, dolor. Pero en este caso puntual, uno tiene que realizar una dieta libre de gluten como tratamiento también, pero no quiere decir que la dieta va a ser de por vida, porque se vio que ciertos pacientes pueden ir adaptándose de a poco a nuevas concentraciones de gluten en la dieta. Claro. Y ustedes desde el laboratorio de inmunología tienen a veces consulta de médicos o preguntas de pacientes que le llegan por mail, por ejemplo, que no, a veces viste que consultan por el tipo de método. El gastroenterólogo, el médico a veces interioriza bastante, digamos, en algunas cosas. Lo que yo observo en la experiencia en laboratorios Rossi es que, por un lado, las consultas de pacientes no son tan frecuentes, pero sí muchas veces noto que el médico solicita el estudio, un anticuerpo antitransglutaminasa tisular, IgA, o un anticuerpo antiendomicio, y cuando el resultado le llega positivo, sospecha del resultado. Claro. Y siempre frente a eso nos genera la inquietud de por qué fue solicitado. Claro. Porque muchas veces el médico refiere que los pacientes no tienen los síntomas. Claro. Y en realidad la disepsia, por ejemplo, es un síntoma de enfermedad celíaca. Claro. Pero bueno, el hecho de que tenga esta inquietud hace que uno le pueda explicar. Exactamente. Y también comentarle de con qué método nosotros trabajamos, cuál es la sensibilidad, cuál es la especificidad y de qué manera se puede confirmar también. Porque frente a un resultado positivo para un anticuerpo, se puede ampliar la solicitud de esos anticuerpos y el médico después decidirá si realiza la biopsia o no. Claro, es muy importante de que el sector y todo el laboratorio está abierto a las consultas médicas, explicarle, educar al médico de los métodos que disponemos y las ventajas que tenemos de usar tal metodología. Sé que hay métodos que son por consenso, te piden ese método, pero bueno, se trata de usar el mejor método con la mejor sensibilidad, especificidad posible en el laboratorio, digamos. Entrando ahora entonces al tema del laboratorio, ¿cómo es el día a día para llegar al diagnóstico desde el laboratorio de la enfermedad celíaca? ¿Qué métodos utilizan en el laboratorio? ¿Qué marcadores? ¿Qué anticuerpos hay en el laboratorio que dosamos en el laboratorio, digamos? Nosotros en el laboratorio contamos con el paquete completo para anticuerpos para estudiar enfermedad celíaca. Contamos con anticuerpos antitransglutaminasa tisular de tipo IgA e IgG, anticuerpos antipéptidos de aminados de gliadina, también de isotipo IgA, IgG, y anticuerpos antiendomicio de isotipo IgA, IgG. O sea, tenemos toda la disponibilidad para detectar los anticuerpos. Claro. Y también en el sector de biología molecular se realiza la tipificación de alelos HLA que guardan una correlación con la predisposición genética. Claro. Eso también se realiza. Son los de Q2, de Q8, ¿no? Exacto, de Q2, de Q8. De estos anticuerpos que mencionaste, ¿todos se hacen por el mismo método o usan otras metodologías? Digamos, ¿qué metodología usan? Contamos con dos métodos. Sí. Por un lado tenemos la quimioluminiscencia, que es un método muy sensible y también es un método muy específico, que lo utilizamos para medir anticuerpos antitransglutaminasa de ambos isotipos y anticuerpos antipéptidos de aminados de gliadina. Y los anticuerpos antiendomicio se realiza por una técnica de inmunofluorescencia indirecta, que es el gol estándar para el estudio de anticuerpos antiendomicio. Endomicio, IgG, IgA dijiste, ¿no? También, de los dos isotipos. Igualmente, en las guías internacionales y también la guía nacional de enfermedad celíaca recomiendan que el screening que se realiza a un individuo con sospecha de enfermedad celíaca o en los grupos de riesgo de enfermedad celíaca tiene que comenzar por un dosaje de inmunoglobulina IgA y de anticuerpos antitransglutaminasa IgA.
Eso es importante, pero ¿por qué la IgA? ¿En qué casos por ahí se puede pedir, no sé, otro tipo de inmunoglobulina? Sería importante complementar este diagnóstico si no tenés disponibilidad para medir la inmunoglobulina IgA. Es por la inmunodeficiencia, ¿no? Claro. La idea es que vos, en este caso, midiendo inmunoglobulina A y anticuerpos antitransglutaminasa IgA, estás evaluando si existe una deficiencia o no, porque en un caso de deficiencia de IgA, la transglutaminasa, el anticuerpo antitransglutaminasa IgA va a ser negativo, pero no porque el paciente no tenga enfermedad celíaca, Claro. sino porque el anticuerpo, en ese caso, tiene una deficiencia ese paciente. En ese caso, es importante estudiar los marcadores de isotipo IgG. Y en ese caso, el de elección sería los péptidos de aminados de gliadina IgG. Perfecto. ¿Cuántos test por día, más o menos aproximadamente, hacen en el laboratorio? Son un montón, ¿no? Sí, la realidad es que tenemos un montón de muestras por día. Superamos ampliamente las 200, 400 muestras por día, solo de transglutaminasa IgA. Sí. Y después, en muchos casos, esa transglutaminasa A está acompañada de algún otro marcador, porque a veces dependiendo del médico, no solo te pide anticuerpos antitransglutaminasa, sino que ya te pide varios marcadores. Pero la normalidad es tener por encima de 200 muestras. Y más la relación con otra enfermedad autoinmune, ¿no? O sea, un paciente celíaco puede también estar acompañado de otra enfermedad inmunológica, ¿no? Sí, eso constituyen los grupos de riesgo. Por ejemplo, un paciente con diabetes mellitus tipo 1 es candidato a que se testee o se investigue la enfermedad celíaca si presenta algún síntoma característico, porque son enfermedades que están relacionadas. Sí. Y a nivel, digamos, sexo, ¿son indistintos? ¿Hay mayor prevalencia en mujeres que en hombres, la celiaquía? No hay tanta diferencia en cuanto a sexo con la patología, al menos en la edad pediátrica. La verdad es que la prevalencia más o menos es equiparable, digamos. Perfecto. Otra preguntita, como mencionaste de los endomicios por inmunofluorescencia, si las transglutaminasas, por ejemplo, te dieron negativas, ¿lo podemos descartar y no hacer el endomicio, o hay que hacerlo a todos los endomicios, por más que las transglutaminasas den negativas, por ejemplo? Lo ideal siempre es hacer la determinación de los anticuerpos antiendomicio. Si bien el anticuerpo antiendomicio, en el substrato que se utiliza para estudiarlo, que es el esófago de mono, el anticuerpo va dirigido contra la transglutaminasa que está presente en el esófago, por lo cual uno podría decir, bueno, me da la transglutaminasa IgA normal, podría no hacerlo en el endomicio. Pero en realidad se debería de hacer porque existen casos donde la transglutaminasa IgA te puede dar negativa, ser un falso negativo, pero te encontrás con un anticuerpo antiendomicio positivo. Igual en estos casos siempre llegás al diagnóstico a través de la biopsia intestinal. Claro, eso es importante, el diagnóstico médico, digamos, que se llega con el diagnóstico con la biopsia, digamos, es el gol estándar para el diagnóstico. Claro, es el gol estándar desde hace muchísimos años, pero a partir del año 2012 hay guías internacionales pediátricas de Europa que empezaron a evaluar un enfoque no biopsia, sobre todo para pacientes pediátricos con síntomas y con valores de transglutaminasa que superen 10 veces el punto de corte. Esto porque, por un lado, porque la biopsia intestinal también va a depender de la calidad de la muestra que se toma, de la experiencia del médico patólogo, y además es un método invasivo. Entonces se empezó a trabajar como para ver si realmente se puede evitar realizar la biopsia intestinal. Y lo que se vio es que en general, cuando nos encontramos con valores de transglutaminasa mayor a 10 veces el punto de corte, pero hablando de transglutaminasas realizadas por una técnica de ELISA, y estamos hablando de transglutaminasa de isotipo IgA, en esos casos uno podría obviar realizar la biopsia intestinal porque ese valor de transglutaminasa IgA tan alto se correlaciona con una atrofia vellositaria. Entonces,
se podría obviar en ese caso. Es muy importante lo que decís porque es importante que el laboratorio cuando procesa de informar métodos cuantitativos, digamos, y no informar positivo o negativo. O sea, hay laboratorios que informan a veces transglutaminasa positivo o negativo, pero no te informan el valor, o por ahí un positivo débil, pero tampoco te ubica en dónde estás con esos valores de transglutaminasa y lo que mencionás del valor, digamos. Claro, yo creo que es fundamental y cada vez es más evidente que nuestro rol en el laboratorio y en el diagnóstico, para poder contribuir a un diagnóstico certero, está dado de la mano de la información que nosotros le estamos brindando al médico. Porque cuando trabajamos en laboratorios privados se hace a veces difícil esa comunicación médico-bioquímico. Pero el informe tiene que tener toda la información que le pueda ayudar al médico a interpretarlo. O sea, el método, el valor de referencia, el antígeno ante el cual está dirigido ese ensayo. Para mí es sumamente importante. Perfecto. Y bueno, otra preguntita que te iba a hacer, bueno, que ya creo que dijiste bastante, pero también otra cosita que me han consultado en su momento también es los valores negativos, que vos decís, bueno, por ejemplo, el valor que usamos en el laboratorio es 20. Menor a 20 es lo mismo informar menor a 20 que un valor de 15, un valor de 10, que son consultas típicas a veces de los médicos. Inclusive de padres, de pacientes que han pasado por mirá, a mi hijo le dio un valor de 10 de transglutaminasa IgA, el valor de corte es 20, por ejemplo, estoy más cercano al valor de 20, ese va a ser celíaco en un futuro, pero es muy metodológico eso, ¿no? Es muy metodológico y creo que ahí a veces los médicos y también a veces los pacientes intentan interpretar un resultado que es negativo, como que les diera una información de lo que va a suceder a futuro. Claro. Un resultado menor a 20 es un resultado negativo. Y dependiendo de la metodología que utilicemos, los ELISAs tienen diferentes puntos de corte que los métodos de quimioluminiscencia, diferente sensibilidad también. Claro. Entonces, no es lo mismo si yo informo un resultado de 25 por un método de quimioluminiscencia. En realidad es un resultado que está muy cercano al punto de corte. Puede ser un falso positivo, esa persona puede tener una infección, puede tener otra patología que esté como generando esa interferencia y sobre ese resultado no se puede hacer ningún tipo de diagnóstico. Claro. Seguramente irá al médico y el médico evaluará hacerle una biopsia intestinal o sumar más determinaciones, otros anticuerpos para evaluar en el contexto, ¿no? O sea que si por ahí el paciente o el médico hace el seguimiento al paciente, siempre se tiene que hacer por el mismo método, ¿no? Un seguimiento y lo que vos decís, la importancia de un informe, de darle toda la información en el informe, el laboratorio, el método, el sustrato que se utiliza, el valor de corte, valor de referencia. Es muy importante eso, que se haga el seguimiento en el mismo laboratorio. Sí, eso es otro punto importante, porque por el simple hecho de que no son comparables los métodos. O sea, no puedo comparar una ELISA con una quimioluminiscencia. Y eso es importante remarcarlo porque todas las guías que se establecieron, mundiales y también la nacional, hablan de valores de transglutaminasa teniendo en cuenta la metodología de ELISA. Entonces, cuando hablamos de quimioluminiscencia, tenemos que tener en cuenta que es una técnica más sensible y esto es importante a la hora de interpretar los resultados, de evaluar el contexto y también de esto, ¿no? De que ese informe le llegue al médico y que sea lo más completo posible para que él pueda estar seguro de ese resultado. Claro. Y cuando tenga una duda, que también el médico se acerque a consultar, a evaluar porque yo creo que si el diagnóstico de una patología es interdisciplinario. Participan diferentes especialidades médicas, pero también es importante consultar con el laboratorio antes de dirigir al paciente a otro laboratorio porque no me cierra este resultado. Me parece que es algo muy rico para nosotros, pero también para el médico, que frente a una duda haya comunicación. Claro. Moni, y cuando, por ejemplo, entra una muestra con pedido de un perfil de celíaco completo, menos el método molecular,
¿cuánto tiempo más o menos tarda en emitir ese resultado entre procesamiento, validación, en caso que no haya que repetir, digamos, un promedio estándar, digamos? Y el promedio, sí, en realidad, si tenemos que hacer y el método, o sea, tenemos que hacer el perfil completo con la inmunofluorescencia, Claro. Demora 3 días. 3 días. Porque lo que más demora es la inmunofluorescencia, en realidad. Claro. Porque, bueno, es una metodología que en realidad está semi-automatizada. Y contando a veces que hay que repetir algunas Sí. dudas, entonces para darle el tiempo. Cuando hay alguna duda se repite y entonces ahí se prolonga un poco más la entrega de ese resultado. Pero en general, en una muestra que solo tiene los anticuerpos antitransglutaminasa y antipéptido de aminado de gliadina sin endomicio, en 48 horas puede tener el resultado. Perfecto. Así que bueno, Moni, muchísimas gracias por venir, darnos toda tu explicación, toda tu experiencia en lo que es el área de celiaquía y bueno, del área de inmunología. Así que bueno, te agradezco mucho por venir. Muchas gracias a vos, Darío, por esta invitación. Bueno, muchas gracias.